Dr. Harold Shipman nació el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra. Desde joven demostró una gran habilidad académica y decidió estudiar medicina. Su decisión de convertirse en médico estuvo fuertemente influenciada por la muerte de su madre, quien padecía cáncer y recibía regularmente morfina para aliviar su dolor. Esta experiencia lo marcó profundamente y podría explicar su posterior fascinación por la administración de medicamentos. Después de completar sus estudios en la Universidad de Leeds, comenzó a trabajar como médico general en la década de 1970. Sus primeros años los pasó en un hospital en Pontefract, West Yorkshire, donde fue despedido por apropiarse de grandes cantidades de petidina, un potente analgésico. A pesar de esto, no perdió su licencia médica. Luego de una breve rehabilitación, regresó a la práctica médica y en 1993 abrió su propia consulta en Hyde, una pequeña ciudad cerca de Manchester. Shipman gozaba de la confianza de sus pacientes, especialmente de los ancianos, quienes lo consideraban amable y atento. Muchos le otorgaban acceso a sus hogares sin sospechar que, durante décadas, llevaba una doble vida. Utilizó sus conocimientos médicos para asesinar a sus víctimas con dosis letales de diamorfina, una forma potente de heroína. Escogía meticulosamente a pacientes mayores y solitarios, cuyos fallecimientos no despertaban sospechas. Además, manipulaba los registros médicos para evitar autopsias y, en muchos casos, convencía a los familiares de que la cremación era la mejor opción, eliminando así cualquier evidencia. Durante 23 años llevó a cabo su serie de asesinatos sin levantar sospechas. Sin embargo, en 1998, la doctora Linda Reynolds notó irregularidades en las tasas de mortalidad de sus pacientes y alertó a las autoridades. Las primeras investigaciones no arrojaron pruebas contundentes. El error que llevó a su captura fue un testamento falsificado de Kathleen Grundy, una de sus últimas víctimas, en el que le dejaba toda su herencia. Su hija, Angela Woodruff, una abogada experimentada, encontró esto sospechoso y denunció el caso a la policía. Las investigaciones revelaron que Grundy había recibido una dosis letal de morfina y que Shipman había alterado numerosos expedientes médicos para encubrir sus crímenes. Al registrar su consulta, la policía encontró documentos falsificados que demostraban manipulaciones póstumas en los historiales de los pacientes. Como los sistemas informáticos registran marcas de tiempo, se pudo demostrar que los cambios fueron realizados después de la muerte de los pacientes, lo que condujo a su arresto el 7 de septiembre de 1998. En el año 2000, Shipman fue condenado a cadena perpetua por 15 asesinatos. Investigaciones posteriores estimaron que podría haber matado a al menos 218 personas, aunque algunos cálculos sugieren que las víctimas superaron las 250. Sus motivos nunca fueron completamente esclarecidos. Algunos expertos creen que obtenía una sensación de poder al decidir sobre la vida y la muerte de sus pacientes, posiblemente influenciado por la experiencia con su madre. Shipman se suicidó en su celda el 13 de enero de 2004, un día antes de su 58º cumpleaños, sin dejar ninguna explicación sobre sus actos. Su caso es considerado uno de los peores asesinatos en serie de la historia del Reino Unido y resultó en reformas significativas en el sistema de salud británico, especialmente en la regulación de los médicos generales y la prescripción de medicamentos. Otro aspecto importante fue su estrategia para ganarse la confianza de sus pacientes.
Elegía cuidadosamente a sus víctimas, asegurándose de que le confiaran y a menudo fueran personas solitarias. Su reputación como un médico confiable y amable le ayudó a evitar sospechas. Era muy apreciado en la comunidad de Hyde, lo que hizo aún más difícil descubrir sus crímenes. Los pacientes y sus familias le creían cuando aseguraba que una muerte repentina era natural. Muchas actas de defunción se emitieron sin una investigación adicional, lo que le permitió asesinar durante décadas sin ser descubierto. Los expertos en psicología forense han desarrollado diversas teorías sobre sus motivos. Algunos lo consideran un caso clásico de ángel de la muerte, una persona que trabaja en el ámbito médico y mata a pacientes, ya sea porque cree que está ayudando a quienes sufren o porque disfruta del sentimiento de poder. Otros argumentan que tenía un trastorno de personalidad narcisista que lo impulsaba a demostrar su superioridad sobre los demás. En última instancia, la motivación exacta de Shipman sigue siendo un misterio. Durante todo su juicio, se negó a explicar sus acciones o a mostrar remordimiento, lo que hizo difícil analizar completamente su psique. Algunos psicólogos sospechan que Shipman se veía a sí mismo como una especie de dios infalible, con el derecho de decidir sobre la vida de otras personas. Esta idea podría tener raíces en su infancia, especialmente en la experiencia con su madre enferma. Aunque muchos asesinos en serie tienen antecedentes de traumas o abusos en la infancia, no hay evidencia de que Shipman haya vivido una niñez violenta o abusiva. Esto hace que su caso sea particularmente enigmático. Su frialdad y la manera metódica en que planeó y ejecutó sus crímenes sugieren que era un asesino extremadamente calculador. A diferencia de otros asesinos en serie, no parecía disfrutar viendo sufrir a sus víctimas, sino que encontraba satisfacción en el control sobre la vida y la muerte. Esto lo convierte en una de las figuras más inquietantes en la historia criminal. Shipman sigue siendo uno de los asesinos en serie más notorios y peligrosos de la historia. Sus crímenes sacudieron el mundo médico y llevaron a controles más estrictos en el sector de la salud en el Reino Unido. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones y análisis psicológicos, sigue habiendo una pregunta sin respuesta. ¿Por qué hizo lo que hizo? Quizás nunca haya una respuesta definitiva. Harold Shipman es considerado uno de los asesinos en serie más infames de la historia moderna. A lo largo de su carrera de más de 20 años como médico, se estima que asesinó a más de 218 personas. Aunque algunos expertos creen que la cifra real podría superar las 500 víctimas. Pero, ¿cómo pudo un solo médico matar a tantas personas sin levantar sospechas? ¿Y cómo fue el proceso judicial que finalmente lo condenó? En 1998, la doctora Linda Reynolds comenzó a sospechar y alertó a la policía, que inició una investigación centrada en la muerte de Kathleen Grundy, una adinerada viuda que falleció repentinamente. Shipman certificó su muerte como natural, pero su hija, Angela Woodruff, sospechó algo extraño. Cuando se descubrió que el testamento de Grundy había sido falsificado a favor de Shipman, fue arrestado en septiembre de 1998. Sin embargo, esto solo fue el comienzo de un escándalo aún mayor. Las investigaciones revelaron que su consulta tenía una tasa de mortalidad anormalmente alta, especialmente entre mujeres ancianas. La policía exhumó varios cuerpos y descubrió que muchas víctimas habían sido envenenadas con una dosis letal de diamorfina, una forma potente de heroína. Shipman mataba a sus pacientes y certificaba sus muertes como naturales.
Debido a su posición como médico, tenía el control sobre los certificados de defunción y pudo permanecer sin ser detectado durante décadas. El juicio comenzó en octubre de 1999. La fiscalía se centró en 15 casos comprobables de asesinato, aunque sabían que la cantidad de víctimas era mucho mayor. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Testimonios de testigos, informes médicos y, sobre todo, los testamentos falsificados que indicaban su interés financiero. Durante todo el juicio, Shipman no mostró ningún arrepentimiento. Se mantuvo frío, sin emociones, y afirmó hasta el final que era inocente. El 31 de enero de 2000, Harold Shipman fue declarado culpable de 15 asesinatos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez Justice Forbes afirmó que Shipman había cometido crímenes monstruosos y que nunca debería volver a estar en libertad. El Reino Unido quedó conmocionado. Un médico respetado había matado durante años bajo la apariencia de ser un profesional de confianza. Sin embargo, incluso después de su condena, quedó una pregunta abierta. ¿Realmente Shipman solo mató a 218 personas? ¿O fueron muchas más? Los expertos analizaron las tasas de mortalidad y concluyeron que el número de víctimas podría superar las 500. Lamentablemente, esto nunca se pudo probar completamente, ya que muchas de las posibles víctimas habían sido incineradas. Shipman cumplió su condena en la prisión de Wakefield, donde era despreciado por los demás reclusos. Los asesinos en serie, especialmente aquellos que matan ancianos o mujeres, son considerados especialmente repulsivos incluso entre criminales. Shipman no mostró arrepentimiento, apenas hablaba con otros presos y vivió en aislamiento. Era evidente que no podía aceptar la realidad de pasar el resto de su vida tras las rejas. El 13 de enero de 2004, un día antes de cumplir 58 años, Harold Shipman fue encontrado muerto en su celda. Se había ahorcado con las sábanas de su cama. Algunos especularon que se suicidó para asegurar que su esposa, Primrose, recibiera su pensión de viudez, ya que la legislación británica establecía que los pagos se cancelaban si el condenado cumplía cierto tiempo en prisión. Su muerte dejó muchas preguntas sin respuesta, especialmente para las familias de las víctimas, que nunca conocerían toda la verdad. A pesar de su muerte, el caso Shipman no terminó ahí. El gobierno británico llevó a cabo una investigación exhaustiva para descubrir cómo un solo médico pudo asesinar a tantas personas sin ser detectado. Como resultado, se implementaron varias reformas médicas y legales para evitar que casos similares volvieran a ocurrir. Se modificó el sistema de certificación de defunciones y se aumentaron los controles sobre los médicos que manejan medicamentos controlados. El caso de Harold Shipman sigue siendo un capítulo oscuro en la historia de la medicina. Demostró cómo una sola persona pudo explotar las fallas del sistema para cometer una cantidad inimaginable de asesinatos. El hecho de que nunca hablara sobre sus motivos lo hace aún más enigmático. ¿Quería simplemente ejercer poder sobre la vida y la muerte? ¿Sufría un trastorno mental? ¿O comenzó con buenas intenciones antes de perder el control? Estas preguntas probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. Lo que sí es seguro es que los crímenes de Shipman destruyeron la confianza en el sistema médico. Hasta el día de hoy, sigue siendo considerado uno de los asesinos en serie más mortíferos de la historia. Un hombre que utilizó su autoridad médica para quitar vidas en lugar de salvarlas.